Hola, buenos días. Gracias por la presentación, Eloy. Gracias a la organización por incluirnos en el programa. Como bien indica el título de la presentación, yo voy a hablar de la reutilización de agua residual en la industria con Grundfos BioBooster y voy a presentar un caso práctico, concretamente el de una empresa que se llama Arla Foods y que se encuentra en Roquersbro, en Dinamarca. La planta, como digo, se encuentra en Roquersbro, un poco difícil decirlo, y se encuentra situada pues, en Midtjylland, en la península danesa. Arla Foods, para que nos hagamos una idea, es el gigante lácteo escandinavo, se podría equiparar al Danone en el sur de Europa. ¿Y cuál es la situación de esta empresa? Bueno, pues los requisitos del cliente cuando nos contactó fue que querían incrementar su producción de mozzarella hasta 80.000 toneladas al año. Y esto suponía incrementar el concentrado del suero de un 8 a un 18% en materia seca. El problema es que la planta depuradora que ellos tenían estaba al límite de su capacidad y las alternativas eran o bien ampliar la planta existente o bien verter al alcantarillado municipal, pero ambas soluciones no eran atractivas desde el punto de vista económico. Lo que se decidió fue tratar de forma separada el permeado excedente de la osmosis inversa y bien verterlo a cauce público o reutilizarlo en la empresa. En esta diapositiva voy a contar un poco cuál fue el proceso desde que fuimos de escala de laboratorio a la full scale. Cuando nos contactó el cliente, el principal reto fue eliminar la gran cantidad de urea que existía en el permeado de la osmosis inversa. Y para ello hemos desarrollado un proceso que está en vías de patente, por lo cual no puedo decir más acerca de este proceso, pero lo que hacemos es transformar la urea en amonio. Y el amonio ya luego se elimina por el proceso convencional de nitrificación, desnitrificación, que todos más o menos conocemos. Entonces, lo que hicimos fue una serie de experimentos a nivel laboratorio, luego lo replicamos con pilotajes y al final eso se tradujo en la instalación final. Esto es una vista aérea de la planta de producción del queso de mozzarella, Arla Foods, y aquí, si hacemos un zoom, tenemos las dos instalaciones de tratamiento de agua residual. Esta era la convencional que ellos tenían, que son unos fangos activados convencionales, y esto ya es el BioBooster, con los bioreactores, el buffer y el módulo de membranas que está dentro de este cobertizo. Vamos a hablar un poco del diagrama de proceso. A la planta llegan diariamente 2,2 millones de litros de leche y 2,2, aproximadamente 1.500 metros cúbicos al día de agua de red. Para producir 1 kilo de queso, necesitamos aproximadamente 10 litros de leche y va a generar 9 litros de suero. Este suero es el que la propia planta, el Arla Foods, introducía en estos bastidores de osmosis inversa y estaban concentrando el 8%, pero ahora lo concentran al 18%, lo cual genera un excedente de permeado rico en urea, aproximadamente 450 metros cúbicos día, que es la entrada al BioBooster. Y después del BioBooster, una vez que ha sido tratado, tenemos dos opciones. O lo vertemos al cauce público o lo reutilizamos en la empresa. Y lo que estamos haciendo con nuestros clientes para garantizar que ese efluente regenerado cumple la normativa y cumple los requisitos para que pueda ser utilizado, es instalar un sensor que se llama Bacmon, que monitoriza en continuo bacterias, y una desinfección por dióxido de cloro, el Oxypen. Ambos son productos de Grundfos. Bien, si echamos un vistazo a los análisis de parámetros químicos, aquí tendríamos los valores que sale después de las membranas. Esto es el permeado de las membranas del BioBooster y esto es en el punto de reutilización, es decir, después de la desinfección con dióxido de cloro. En Dinamarca no hay normativa de reutilización ni la están escribiendo porque no necesitan reutilizar agua. Lo que hacemos entonces es comparar con el agua potable y vemos que los parámetros son muy parecidos. Voy a hablar un poco ahora del sensor Bacmon. Como he dicho anteriormente, es una monitorización bacteriana online. Lo que hace este sensor es tomar una gran cantidad de fotografías y gracias a un sensor de reconocimiento óptico y a una gran cantidad de bacterias que tiene en la librería, es capaz de diferenciar entre partículas y bacterias. El resultado que da lo da en minutos, no precisa calibración ni reactivos químicos. Pensamos que tiene un coste asequible y es fácil de usar y tiene una operación integrada en interfaz automática. El Bacmon viene a cubrir un vacío tecnológico. Hasta ahora, para contar este tipo de bacterias, para hacer este tipo de análisis, teníamos procesos online, como por ejemplo los turbidímetros, que se encajarían dentro de los contadores de partículas, que nos dan un resultado en cuestión de segundos, pero no nos dice si es una bacteria o una partícula. Y después tenemos los manuales, donde tendríamos la microbiología molecular o métodos de cultivo, que sí que te van a decir qué bacteria es y cuántas tienes, pero estamos hablando de un intervalo de tiempo de 3 horas a 6 días aproximadamente. Con el Bacmon cubrimos ese vacío tecnológico. Con ese sensor ya somos capaces de saber cuántas bacterias incorpora el agua y nos da un resultado en cuestión de minutos. Esto es un ejemplo del monitor, de la monitorización que se obtenía con el sensor de Bacmon.
Esta es una gráfica que se ha obtenido en un matadero que hay en Dinamarca y esto es agua potable, esto es el agua que sale del grifo y estamos hablando de un conteo de unas 10.000 bacterias por mililitro y vemos que es bastante irregular si lo comparamos con el permeado que sale del BioBooster en Atlas Full-Rock-Sbro, la planta que estoy presentando, que vemos que tiene un orden 10 veces menor de magnitud y vemos que es bastante más estable. Sí. Analizamos el análisis microbiológico, como he comentado antes, tenemos 2 puntos de muestreo después de la membrana de ultrafiltración y después de la desinfección con dióxido de cloro. Aquí lo que hemos hecho ha sido recontar las bacterias a 2 temperaturas, 22 grados y 37 grados, y bueno, yo me quedo con, por ejemplo, estos datos de aquí. Esto de aquí es el límite del agua de red. El agua de red puede llegar a 22 grados hasta 200 bacterias. Vemos que los valores son bastante inferiores. Por lo tanto, con esta gráfica y con la anterior se puede decir prácticamente que el agua que se está reutilizando en Atlas Full-Rock-Sbro es prácticamente potable. ¿Cuánto cuesta esto? Bueno, pues este coste sería un coste danés. Aquí en España será un poquito inferior, pero estamos hablando alrededor de 50 céntimos de euro por metro cúbico, lo que incluye los costes de energía, los costes de productos químicos, el servicio y el mantenimiento y la desinfección. Esta planta en particular no produce fangos, por lo tanto el coste de tratamiento del fango es prácticamente nulo. En la actualidad se necesitan de unas 5 a 6 horas de supervisión para poder controlar la planta y bueno, los productos químicos que estamos añadiendo son para controlar pH, nutrientes, una fuente externa de carbono y para la limpieza química de las membranas. ¿Qué ventajas se lleva el cliente? Para empezar, una mayor independencia del agua de red. En este caso, en España, si tenemos corte por sequía, etcétera, etcétera, está más garantizado el suministro. Es sostenible con el medio ambiente, estamos salvaguardando las reservas de agua potable y de agua dulce. Tiene un alto grado de automatización que se traduce en una facilidad de uso y esto se ve traducido en que en este caso en concreto, por ejemplo, Arla, la propia Arla es la que está explotando la planta. Nosotros monitorizamos, pero son ellos los que tocan el BioBooster. Y en cuanto a los costes, he hecho este análisis. Suponiendo una base de cálculo de 500 metros cúbicos día, y digo suponiendo porque en la actualidad están reutilizando alrededor de 100-150 en las torres de refrigeración, pero se han dado cuenta de que la calidad del agua reutilizada es tal que entonces lo van a empezar a usar en el propio proceso productivo del queso, antes de la pasteurización, y pretenden llegar hasta 500 metros cúbicos día. Estos costes sí que son costes españoles, es una media de lo que cuesta el metro cúbico aquí en España. Y esto sería una media de lo que cuesta el canon de saneamiento y esto es el costo de operación del BioBooster que he comentado anteriormente. Si hacemos los cálculos, pues tenemos que aproximadamente aquí en España una planta de estas características se estaría ahorrando alrededor de 340.000 euros al año, lo cual pensamos que puede ser, lo cual pensamos que esto puede ser interesante para muchas industrias. Y como he dicho, pues he terminado ya. Estos son mis datos y los de mi compañera Cristina. Estamos abiertos a cualquier sugerencia, cualquier pregunta que pueda surgir. Y bueno, como me quedan 2 minutos, voy a hacer un último comentario. No, te quedan, yo lo había parado, te queda medio minuto. Medio minuto, vale. Último comentario. Nosotros en BioBooster no vemos el agua residual como un residuo. Lo vemos como un recurso que con el tratamiento adecuado se puede reutilizar. Y estamos trabajando en esa vía. Gracias. Muchas gracias.